que pueda de acuerdo. Así es que cada hombre dará lo que pueda de acuerdo a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. O sea, no es algo así, sino es voluntaria, pero Dios prospera este. Entonces, Dios pide siempre que nosotros cuando nos presentemos delante de Él traigamos una ofrenda, ¿no? O sea, nuestro corazón dispuesto a dar todo del Señor, no presentarnos con las manos vacías, no solo para pedir. Y bueno, y tenemos nuestros misioneros que también pensamos en ellos, en bendecirlos, no pensando en ellos como tales personas. Tenemos aquí 2 misioneros, ¿no? que están alineados ahí para irse. Y pensando más que en ellos, pensando en Dios, que es una ofrenda para Dios, para bendecir la obra de Dios a través de ellos. Y algo que me impactó, que me blow my mind, me dejó la mente, como quien dice, cuando leí Zacarías 14, Zacarías 14 brevemente habla sobre el reino milenial, donde vienen los santos, viene Jesús como rey de reyes, y dice este versículo: en aquel día brotará aguas vivas de Jerusalén, aquel día en el reino milenial. Y quiero que vean esta palabra, brotará aguas vivas de Jerusalén, porque el pasaje que voy a disertar tiene algo que ver con esta parte y está relacionada con aguas vivas. Y una mitad hacia el mar oriental y otra mitad hacia el mar occidental. Será lo mismo en verano que en invierno, imagínense, aguas todo el tiempo fluyendo. De hecho, Israel es el único país que tiene agua es un país tan bendecido que es el único que tiene agua dulce para bendecir a otros del Medio Oriente. Los demás no tienen nada. Y el 16, al final del versículo 16, en este reino milenial, dice que y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén, cuando atacaron a Jerusalén para destruirlo, dice que todos aquellos que aún atentaron con ellos subirán de año en año para adorar al Rey de Reyes, al Jesucristo. Imagínense, quiera o no quiera, irán allá a adorar a Dios, al Rey de Reyes, cuando Él esté reinando. Y dice, ¿para qué? Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué tan importante es esta fiesta? Que a veces no le hemos hecho tanto hincapié, que hasta aquí está mencionado en la profecía de Zacarías 14. Así que eso es solamente es un abreboca para esta parte. Y en Levítico 23 está la justificación del octavo día. Y esto es importante, esta parte quiero mencionarla porque en la disertación va a haber un evento muy importante en ese octavo día. Y dice así en este versículo 39, pero los 15 días del mes séptimo, ahí dice la fecha en que se celebra esta fiesta, y dice, pero el octavo día, o sea, después que pasen esos 7 días, viene el 8, ¿no? La matemática. Será también un día de reposo, un día de descanso. Aquí, en esta fecha, durante esta fiesta de los tabernáculos, del Sukkot, del azúcar, ellos terminan de leer la Torá. Los 5 libros de la Torá, pues de los judíos, ¿no? La terminan de leer y comienzan de nuevo otro ciclo. Te imagino, comienza y termina. Jesucristo está presente en esta fiesta porque Él es el principio, el fin, Él es el alfa, el omega, Él es todo que cubre todo. Él está presente en esa fiesta. ¿Por qué? Porque Él, como judío, debe demostrar que es el Mesías cumpliendo todas las festividades judías conforme a la ley de Moisés. Así es que esa es una pequeña introducción de lo que quiero hablar hoy, y solamente voy a concentrarme en 3 puntos. Voy a hablar de un tiempo oportuno, una dependencia de Dios, por supuesto, y una invitación que Dios hace. 3 punticos, muy sencillos, pero poderosamente respaldado por la palabra de Dios, y tiene que ver algo con la fiesta de los tabernáculos. Entonces, para eso, déjenme mover un momentico acá que algo me cubre la pantalla acá. Ok, vamos a poner esto por aquí abajo. Dice así, en Juan 7, capítulo 7, les pido que abran su Biblia en Juan capítulo 7,
vamos a ver algunos versículos del 1 al 18. Voy a hacer una pequeña comentario de cada uno de los versículos muy brevemente y enfatizar en aquel que realmente, digamos, quiero mostrárselo a ustedes porque no podemos hablar de todos, resaltar todo, porque pasamos toda la noche, sino aquellos nada más en base al tema que yo les dije, a los 3 puntos que yo les dije. Entonces el primer versículo de Juan 7 dice así: después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Aquí, bueno, vamos a leer el segundo versículo para que se entienda un poquito más. Dice, la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, estaba cerca. Así comienza Juan capítulo 7. Pero el primer versículo dice, después de esto, cuando nosotros, si ustedes han leído bueno, supuestamente lo han leído, pero refrescándole el capítulo anterior de Juan 6, habla en el contexto de la Pascua. De la Pascua, está hablando del contexto de la Pascua. Y porque Juan, de alguna manera, siempre quiere resaltar la presencia de Jesús con las fiestas judías. Tiene que ser algo importante. Nosotros no la celebramos porque somos judíos, somos gentiles, ¿no? Pero debemos entender que detrás de todas estas fiestas hay una profundidad grande en esto, porque Jesús está reflejado en cada una de esas fiestas. Bueno, lo cierto es que en el capítulo 6 habla sobre la Pascua y habla todos los eventos que suceden ahí. Jesús camina sobre el mar, la sanación de los 5,000, etcétera, etcétera. Habla de varios eventos que suceden. Termina ese capítulo 6 y comenzamos con el capítulo 7 y dice, después de esto, entonces da la impresión de que después de esos eventos vino esto inmediatamente. Pero si entendemos que dice aquí que la fiesta de los judíos, de los tabernáculos, estaba cerca, conociendo las festividades, la fecha de las festividades, la fiesta de la Pascua se celebra a principio de año judío. Y la fiesta de los tabernáculos se celebra en el mes 7, pues, o sea, mucho más allá de eso. O sea que dentro del versículo 6 al 7 hubo meses, 6 meses por lo menos pasaron ahí dentro de esto. Entonces, si uno entiende la fiesta, cómo está la ubicación, entiende que este pasaje no se refiere a continuación del 6, del último versículo del 6. Entonces, esa es como una regla de hermenéutica que hay que entender, leer en el contexto en que se escriben estos versículos. Y dice, Jesús andaba por Galilea, la fiesta de los tabernáculos, ya dijimos ya hablamos sobre eso. Pero dice aquí, esta fiesta se estaba desarrollando en Jerusalén y dice, pero sus hermanos, los hermanos de Jesús le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Entonces los hermanos estaban empujando en cierta forma a Jesús para que saliera de Galilea y se fuera a Jerusalén a mostrarse, ¿no? Entonces da la impresión de que los hermanos querían, wow, sí, es mi hermano, lo apoyo, ese es mi hermano. No, al contrario, porque dice la palabra aquí de que ellos, en el versículo 5 dice, porque ni aún sus hermanos creían en él. Y fíjense que en el versículo 4 dice que bueno, ellos dicen que nadie hace esto en secreto para que sea conocido en público, dicen los hermanos, ¿no? Pero vemos que había un problema ahí, que el tiempo de Jesús aún no había llegado, porque en ese contexto de la fiesta, los judíos, dice aquí en el versículo 1, si notan acá que subraya en rojo, dice, porque los judíos querían matarlo. Los hermanos querían empujarlo, como quien dice, a la muerte. Pero Jesús no podía ir en ese tiempo porque no era su tiempo. Pero cuando habla la palabra judíos acá, no se refiere en forma general a todos los judíos, se refiere a los judaizantes, los que guardaban la tradición de los ancianos. Entonces aquí debería haber, lo tradujeron de esta manera, pero realmente se refiere a los judaizantes, no los judíos. Cuando dice los judíos en esta forma, se está refiriendo a aquellos que guardan la tradición de los ancianos, se basan en las tradiciones de ellos, en sus libros, ¿no? Más
que en la Torá específicamente, bueno, no en la Biblia porque no estaba escrita para ese entonces, ¿no? Entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado porque el tiempo de ustedes es siempre oportuno. En el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odian a mí porque yo doy testimonio de él y que sus acciones son malas. Y dice así, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. No era el tiempo del Señor. Así es que ahí dice la palabra oportuno, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 6, mi tiempo aún... Bueno, agradezco que bajen, que cierren el volumen para no distraernos. El versículo 6 dice, entonces Jesús dijo, mi tiempo aún no ha llegado porque el tiempo de ustedes siempre es oportuno. Entonces, hoy es nuestro tiempo oportuno. Cuando habla de allá siempre uno dice, bueno, mi tiempo es oportuno, pero lo que Dios quiere es que hoy sea el tiempo oportuno de nosotros para reconocer las verdades bíblicas. Lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios tiene reservado para nosotros, hoy es el tiempo oportuno. ¿Qué otro tiempo? Cuando moramos. No puede ser. Hoy estuve de visita a un hijo oramos temprano por Eddie Quiroz, ¿no? Es el hijo de mi primer pastor cuando yo llegué aquí a Canadá, un muchacho joven que falleció de COVID. Ahí el papá, imagínense, el papá se paró al frente y predicó un mensaje diciendo que el tiempo es oportuno para entregarse al Señor, que viendo a su hijo, el ataúd de su hijo al lado muerto. ¿Por qué? Porque él está convencido de que el tiempo es oportuno para hoy, no cuando la persona muera no hay oportunidad. El hijo recibió al Señor a los 10 años y pudo, y está en la presencia del Señor, está en ese nuevo tabernáculo en la presencia del Señor. Y él, con el valor, el papá, imagínense, recibiendo toda la fortaleza de Dios para llevar un mensaje oportuno a las personas que estaban presentes ahí. Un mensaje claro de salvación, porque nuestra convicción es esa, no de tristeza, sino de alegría de saber que hay salvación en nuestro Señor Jesucristo. Y continuamos con el pasaje en el 9. Dice, y habiendo dicho esto, se quedó en Galilea. O sea, Jesús permaneció en Galilea y no subió todavía a la fiesta. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, después que ya sus hermanos subieron a la fiesta, bueno, Jesús subió. No abiertamente, sino en secreto. Iba en secreto, no escondido, sino que, porque ahí en esas tiendas, en esos tabernáculos, permiten visita de gente, entran, saludan, va todo el mundo a saludarse. Pero los judíos, recuerden esa palabra, judíos, eran los judaizantes, lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? ¿No? Porque no se aparecían, no lo conseguían. Por eso dice el versículo anterior, que estaba como en secreto. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Otros decían, no, al contrario, extravía a la gente. Y este es un versículo para reflexionar. ¿Cuál es la opinión tuya acerca de Jesús? ¿Que es un hombre simplemente bueno? ¿Que es un hombre que está extraviando a la gente, que le está lavando el cerebro a la gente? ¿O es realmente tu Señor y Salvador? Hoy es el tiempo oportuno para que nosotros reconozcamos que Jesús es el Señor de señores, el Rey de reyes, Señor, Señor. Y es el momento de nosotros volvernos a Él en arrepentimiento. El versículo 13 dice, sin embargo, nadie habla abiertamente de Él por miedo a los judíos. Nadie hablaba abiertamente. La gente tenía opiniones de Jesús, pero como sabían que los judaizantes lo querían matar, nadie hablaba con él porque las personas la iban a relacionar con Jesús y también, bueno, corrían el mismo riesgo de ser asesinados. En el versículo 14 dice, a la mitad de la fiesta, son 7 días, a la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. ¿Qué cosa? Se ve un poquito aquí contradictorio, ¿no?
que al principio él dice ahí que estaba en el encubierto, que nadie se enterara. Pero de pronto, a la mitad de la fiesta, hubo un momento en el cual él se subió al templo y se puso a enseñar. Ahí realmente no estaba tan encubierto, imagínense, enseñar que todo el mundo prestaba la atención. Entonces quería mostrarle una foto cuando fuimos a Jerusalén. Estuvimos en este sitio. Si pueden ver la flechita, aquí en esta pared de Jerusalén son ruinas actuales. Había una entrada donde la gente podía pasar a través de los escalones y atravesar la puerta. Aquí también, que no se ve en el cuadro, hay otra puerta donde también entraba la gente. Y esta parte del medio, entre los dos escalones, eran en estas ruinas, aquí se sentaban los fariseos a enseñar, y aquí también Jesús enseñaba, ¿no? Los rabinos, mejor dicho, se ponían a enseñar ahí a sus grupos sobre la Torá, y Jesús enseñando, dando enseñanzas cuando la gente, qué mejor sitio donde todo el mundo entraba ahí, pero a mitad de la fiesta, porque generalmente al principio de la fiesta la gente va a saludar al otro, no presta atención, se pone a hacer otras cosas y no presta atención, pero ya al sexto día ya la gente está más calmadita. Jesús aprovecha esa buena oportunidad para llevar el mensaje de salvación, y hoy nosotros podemos ver ese mensaje de salvación. De hecho, la gente para este tiempo era analfabeta, no tenía acceso a la Torá. Primero porque la Torá era cara, tener un rollo de la Torá era solamente para los rabinos, los maestros de la ley, y enseñaban la Torá por 7 años. A los 7 años más o menos completaban ese ciclo en este periodo de fiestas. Hoy, por supuesto, no duramos 7 años, se dura más o menos 1 año para ellos. Como dije, al principio de los tabernáculos y al final de los tabernáculos es cuando cierran el ciclo de enseñanza de la Torá. Pero Jesús ahí estaba parado. Cuando ustedes vayan con el pastor o con el grupo que se coordine, estoy seguro que los va a llevar a ese sitio y van a sentirse como si fuesen unos discípulos de Jesús. Ahí, wow, imagínense, es tremendo, tremendo. Pero bueno, le dejo esa expectativa para cuando nuestro hermano Robbie y su grupo pues pueda llevarlos a Jerusalén. Así es que anótese, hagan esa parte. Continuamos con la lectura. Entonces los judíos se maravillan diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Estos judaizantes se maravillaban. ¿Por qué se maravillaban? Porque estos estudiosos de la Biblia, de rabinos, tenían sus propios grupos de estudio, sus estudiantes, eran grupos cerrados ahí que nadie entraba a menos que ellos le autorizaban. Acuérdense que para ser discípulo de un rabino tenía que reunir ciertas especificaciones, para no decir requisitos otra vez, y poder ser parte de eso. Tienes que ser esto, saber, o sea, muchas exigencias. Pero resulta que Jesús decía más allá de las enseñanzas, o le daba sentido a las enseñanzas, y ellos quedaban impresionados. Pero ¿cómo sabe este? Cuando dice sin letra, es que se está refiriendo que no pertenecía a este grupo cerrado de enseñanza, pues decía, bueno, este no era estudiante mío, es estudiante tuyo, no, y tuyo tampoco. Entonces, ¿cómo sabe todas estas cosas? ¿Por qué? Porque él estaba demostrando que era el Hijo de Dios, que conocía la palabra que venía de Dios. Jesús entonces le respondió, miren, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Es como decir, dependencia total de Dios, donde todo lo que él dice no se toma el atributo de realmente, aunque él es Dios, pero era hombre en ese momento, ¿no? Y dice, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Y dice, si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Qué poderosa esta palabra, qué maravillosa cuando dice que cómo tú puedes conocer si Jesús habla verdad del Padre, cuando haces la voluntad de Dios, cuando te dispones a obedecer a Dios, tú sabrás que Jesucristo es tu Señor, es la esperanza de vida que tienes tú. Así es que leer las Sagradas Escrituras, obedecerlas, es una muestra que estás siguiendo
la voluntad de Dios. Esto es maravilloso. Y el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero aquel que busca la gloria del que le envió, o sea, si tú eres un hijo de Dios, busca la voluntad de Dios, es verdadero y no hay injusticia en él. O sea, la justificación viene por Jesús, el dador de la palabra. Esto nos habla de una dependencia absoluta de Dios, lo que hemos visto, una dependencia de Dios. Jesús dependía completamente de Dios, todas sus enseñanzas venían de Él. Este es el resumen que podemos dar de lo que hemos leído en el versículo anterior. Y en este punto, en este último punto, para que los que ya están ahí puedan tener abiertos sus entendimientos, dice así el versículo 37. En el último día, el gran día de la fiesta. Acuérdense que eran 7 días, pero aquí está hablando del 8º día, que era el último día de reposo. Jesús, puesto en pie, exclamó a alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Por qué Jesús mencionó agua viva? ¿Por qué menciona? Recuerda cuando leíamos Zacarías, versículo 8, que hablaba de que de Jerusalén salían ríos de agua viva, y hablaba más adelante que la gente venía a adorar a Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Él estaba en la tabernáculo, eres la fuente de vida que de su interior salen ríos de agua viva, y de ti pueden salir ríos de agua viva cuando crees en Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y dice aquí, este último día de la fiesta, es porque el final de la fiesta, el sumo sacerdote derrama agua, y todo es derramamiento de agua. Al principio derramaban agua los sacerdotes, y al final es el sumo sacerdote que derrama agua. Cuando ya todos los recursos se han agotado, porque uno de los motivos de la fiesta de los tabernáculos era para orar, para que llegara la lluvia temprana, y después venía la tardía, ¿no? Venía la lluvia temprana, porque oraban para que ya recogían los frutos y ya debían empezar otra cosecha, y necesitaban agua. Y de hecho, la historia ha demostrado que la lluvia viene después que termina la fiesta de los tabernáculos. ¡Qué maravilloso! Que si no llueve durante los tabernáculos, porque son tiendas de paja que están medio abiertas para ver las estrellas, y si llueve, bueno, se moja, pero no se moja. ¿Por qué? Porque no llueve. Llueve hasta que ellos, cuando esa oración, ese pequeño Yom Kippur, que algunos judíos lo llaman un pequeño Yom Kippur, que sucedió unos 5 días antes, ellos oraban por agua, que viniera agua, que mande agua, Señor, manda agua para la cosecha, Señor, agua. Agotaron todos los recursos, todas las oraciones, todo eso. Jesús se levanta oportunamente para dar la verdadera palabra, la verdad, dar esa agua. Si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo profundo brotarán ríos de agua viva. Qué oportuna palabra al hablar sobre ríos de agua viva. Pero decía esto, ¿por qué? Del Espíritu Santo, el que los que habían creído en él habían de recibir. O sea, todo aquel que cree en Jesús recibirá el sello del Espíritu Santo, porque el Espíritu no había sido dado todavía. Acuérdense que Jesús, eso sucedió como 1 año antes de la muerte de Jesús. Vino la fiesta de los panes de levadura, pasaron 6 meses, vino la fiesta de los tabernáculos, y al siguiente año que se repitió las fiestas judías, bueno, vino el Pentecostés, donde, eso fue mucho tiempo después, 50, después que Jesús murió, que se celebraron las fiestas de Pentecostés, que estaban los discípulos reunidos en el aposento alto, vino el Espíritu Santo. Entonces, corríjame esa parte ahí que se me chispoteó. Así es que el Espíritu Santo no se había derramado todavía, porque Jesús no había sido glorificado, no había sido llevado al cielo. Cuando Jesús se fue al cielo, dijo: yo no los dejo solo, envío el Espíritu Santo, el Consolador. Y después que estuvieron reunidos en Pentecostés, aposento alto, vino el Espíritu Santo. Pero hoy no tenemos que esperar para que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas así tanto tiempo, sino
En el momento que nos inclinamos delante de Dios, podemos nosotros recibir al Espíritu Santo. Cuando genuinamente de corazón nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, genuinamente de corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros, porque somos sellos, garantía de que Él envía el Espíritu Santo para nosotros para el día de redención. Y dice aquí en el versículo 40, entonces algunos de la multitud cuando oyeron estas palabras decía, verdaderamente este es el profeta. Otro decía, este es el Cristo. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? Esta es la reflexión y con esto termino esta exposición. La gran invitación que Jesús hace a nuestras vidas. Dios dio la fiesta de los judíos para invitarlos a que fueran a Él. En este momento Jesús nos invita, nos hace la gran invitación a aquellos que no lo han recibido, que puedan abrir los corazones, puedan recibir a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que le voy a pedir que oremos y miremos nuestro rostro para que esa fuente de ríos de agua viva puedan comenzar a fluir en nuestros corazones. Padre, nos inclinamos delante de ti para reconocer que somos impotentes, que somos inútiles cuando no te tenemos a ti. Que estamos secos espiritualmente, a menos que tu Espíritu Santo more en nosotros y de nuestro interior fluyan ríos de agua viva para que no tengamos más sed de estar buscando por todas partes cómo saciar esta sed, sino que tú nos das esa sed de vida eterna, que nos las presentas a través de tu palabra, reconociendo que tú eres nuestro Señor y Salvador, que el tiempo oportuno ha llegado para nuestras vidas, que hoy es el día de salvación. No hay otra oportunidad, que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que tú, Jesús, eres el único medio para llegar al Padre, que nuestro tabernáculo está seguro en el reino de los cielos y no un tabernáculo provisional como se celebran actualmente, que se destruye, sino una morada en el reino de los cielos. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdona mis errores, mis defensas, las cosas que no provienen de ti. Permite que mis hermanos puedan ser nutridos de tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias por su atención.